Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su cátedra de procesos de manufactura 2. En la mañana de hoy, 11 de marzo de 2025, vamos a dar apertura al módulo 2. Vamos a hablar un poquito en el primer parcial, digamos que fue muy fácil, por decirlo así, porque hablamos de la metodología, perdón, las formas de medir, los instrumentos de medición, los errores en las mediciones. Y ya en el módulo 2 eh, vamos a ver cómo se cortan los metales y los mecanismos de corte de los metales, condiciones para el corte de los metales, herramientas para el corte de los metales, fluidos cortantes en metales, ¿no? Yo quiero acá, y por eso aperturé la plataforma, para compartir el material y ir mostrándoles eh, de manera práctica también cómo se cortan los materiales. Vamos a comenzar aquí. Condiciones para el corte de los materiales, ¿verdad? Perdón, el mecanismo de corte de materiales, análisis y parámetros de fuerza de corte y condiciones para el corte de los materiales, herramientas de corte y clasificas y los fluidos para el corte de los metales. Vamos a ver si el tiempo nos da chance y tocamos algunos puntos importantes. Vamos entonces a comenzar con el mecanismo de corte de materiales y análisis y parámetros de fuerza. Para ello, pues voy a tomar acá el video. Vamos a Entender los compartirlo. distintos tipos de mecanizado nos dota del conocimiento adecuado para comprender las fuerzas aplicadas en las operaciones de manufactura, comprender lo que sucede con nuestra pieza a mecanizar, así como los parámetros iniciales de configuración del equipo, permite una competencia adecuada para efectuar un proceso de manufactura seguro y certero. Bienvenidos, soy su profesor, el ingeniero Rafael Medina. En esta video, Hago una aclaratoria, que este video no es mío, es un video tomado de YouTube, que me parece interesante para ver, digamos, un poco acerca de los parámetros y las fuerzas de corte, a manera práctica. clase, aprenderemos a identificar las fuerzas aplicadas a nuestros mecanismos, así como los parámetros de corte existentes en los procesos de manufactura. Sin más preámbulo, comenzamos. De análisis y parámetros de fuerzas de corte, retomaremos los conocimientos del bloque anterior, en donde hablábamos de tres procesos principales de manufactura: desbaste, acabado y rectificado, cuyas operaciones recaían principalmente en un concepto mayor, es decir, el análisis de fuerzas de corte. Esto se define principalmente como la fuerza requerida por la herramienta para el maquinado de la pieza. En otras palabras, la resistencia de la pieza de trabajo. Esta resistencia se denomina resistencia de corte y se divide en tres fuerzas, las cuales son: fuerza principal. La fuerza principal es generada en dirección opuesta a la rotación del cortador. Determina la fuerza requerida para girar el husillo principal. Influye en la generación de calor y pues es básicamente la fuerza que aplica la herramienta sobre la máquina. Aquí hago un paréntesis, fíjate que el colega que hace que la fuerza principal, la cual es la fuerza generada en dirección opuesta a la rotación del cortador, determine la fuerza requerida para girar el husillo principal, influye en la generación de calor. Entonces, aquí si vemos el dibujo, la fuerza principal se da justo en este punto eh, y es contraria al avance de la herramienta como tal. Continuamos. La fuerza contraria es la fuerza que actúa hacia el husillo, produce la flexión de la pieza y de la herramienta. Por lo tanto, una fuerza contraria influye negativamente en la presión dimensional. Por otro lado, la fuerza de avance es la generada
en dirección opuesta al avance. A medida que aumente la fuerza de avance, tiende a que se doble el husillo. Y si la fuerza de avance es demasiado alta, puede deteriorarse en un acabado superficial. Así es básicamente como se obtienen las fuerzas que influyen en el corte o maquinado de una pieza, tomando en cuenta la dirección, la velocidad y el sentido de la herramienta o pieza en movimiento. Como por ejemplo, en este proceso de corte que vemos en pantalla, que está aplicado a un fresado vertical. Podemos notar que se manifiesta la fuerza principal. Esta es básicamente la acción que aplica la herramienta sobre la pieza maquinal y que en este caso es por ello la razón principal de generación de fricción y calor, por el esfuerzo aplicado en sentido máquina-pieza-máquina. Y aquí es donde podemos determinar. Por otro lado, tenemos, y como Newton en su tercera ley dijo, a toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario, se encuentra manifestándose la fuerza contraria, la cual podemos deducir como aquella que fluye en dirección pieza-máquina. Esa fuerza contraria básicamente es la que pone cierta resistencia entre justamente lo que comentábamos, la pieza y la máquina. Y por último, la fuerza de avance, la cual se traduce en la resistencia del material a ser maquinado. Esta fuerza recae principalmente entre el herramental de corte que gira a un número X de revoluciones y la pieza maquinada moviéndose sobre un plano específico. Es por ello que dicha acción propicia que el husillo tienda a doblarse. Una vez entendidos los que son fuerzas de corte, vamos a pasar a parámetros de corte. Los parámetros de corte de maquinado se rigen por conceptos básicos. Fíjense que los parámetros de corte, digamos, la elección correcta de los parámetros de corte es un factor clave que determina la cantidad de la superficie a maquinar y sirven para cerciorarse que la forma de las virutas que estén dentro del campo de la geometría de la herramienta sean adecuados, ya que la elección correcta de los parámetros de corte influye de forma proporcional en el grosor de la viruta, así como también en la forma de la rótula o desahogo de la misma. Fíjense que, digamos, eh, existe, cuando se va a tornar, generalmente hacer el tornado en un torno de un material metálico, se tiene un diámetro inicial de la pieza, es el diámetro de la pieza en bruto del material o el diámetro de la pieza a maquinar antes de realizar el devastado. Es decir, un ejemplo, yo agarro esta pieza, es mi pieza bruta, tiene un diámetro inicial y esa es la pieza que voy dentro del análisis de los parámetros, voy a comenzar a maquinar. El diámetro transitorio, que también se mide en milímetros y se nota con un DT, es el diámetro que se obtiene en la pieza de trabajo después de haber realizado el desbaste. También vamos a estudiar dentro del análisis de parámetros lo que es el diámetro medio, ¿sí? Es el diámetro de medio, que se nota así, es el diámetro que se obtiene entre la diferencia del diámetro inicial y final. Y el diámetro final es el diámetro de la pieza de trabajo terminada después de maquinados previos, ¿no? Bueno, aquí más o menos se ve como una pieza, están haciendo una pieza de ajedrez. Entonces, como comienzan con un diámetro medio, que sería este, y un diámetro final de acabado. Aquí vemos los diferentes procesos para hacer esta pieza. Comenzamos con el material en bruto, vamos haciendo un desbaste, un primer acabado, luego un segundo acabado, un tercer acabado, perdón, un cuarto acabado, un quinto acabado,
y vamos devastando, digamos, ciertas zonas de ese material inicial para ir dándole eh, forma a nuestra pieza, perdón, pieza de ajedrez. Voy a, acá, vamos a ver si aquí hay video y vamos a oír para entender un poco más este material que está audiovisual, por eso es que estoy interviniendo yo acá, de lo que es la velocidad del uncillo. El plato para sostener la pieza de trabajo. En el caso de un equipo de fresadora, como se aprecia en la imagen, a la derecha, y en el caso de un equipo de torneado, es donde se encuentra sujeta la pieza maquinada en cuestión, como se observa en la imagen de la izquierda. El siguiente parámetro es velocidad de corte o velocidad superficial, que se encuentra dada en metros sobre milímetros. Es la velocidad existente entre el material y la herramienta conocida. Fíjense que esta velocidad de corte es la velocidad existente entre el material y la herramienta, conocida como velocidad tangencial. La velocidad de corte, en base a cálculos, es posible determinarla, ¿no? Es posible determinarla. eh, Vamos a tener también el avance por revoluciones de giro del uncillo, velocidad de avance. Es la velocidad a la que se mueve la herramienta de corte a lo largo de la pieza de trabajo y está determinado por el avance, por la revolución del giro del material, la velocidad de avance. Es un factor muy importante y puede influir en el volumen de producción y en la duración de la herramienta de corte. Fíjense que aquí vamos a tener también dentro de los parámetros a estudiar lo que es la profundidad de corte, ¿no? Esa profundidad de corte es la diferencia entre la superficie de trabajo y la superficie maquinada, dividida entre los dos. La profundidad de corte se mide siempre en ángulos rectos respecto a la dirección de avance de la herramienta, no al filo. La manera en que el filo principal se aproxima a la pieza de trabajo se expresa como un ángulo de entrada acá, el cual representa el ángulo formado entre el filo y la dirección del avance. Entonces vemos cómo el material inicial, tengo la herramienta, se la acerco y voy haciendo un cilindrado, que eso lo vamos a tocar dentro del torno, hasta darle una configuración inicial. Fíjate que comienza con un cilindrado, el cilindrado número 3, número 2, número 3, contornado, devastado, etcétera, etcétera, hasta darle dimensiones finales a esa pieza. El tiempo de maquinado. Dicho valor nos ayuda a determinar el tiempo de maquinado de las piezas. Ese tiempo de maquinado, cuando estamos haciendo una pieza, bien sea por fresado o por tornado, o utilizando el torno, perdón, juega un papel muy importante, más que todo cuando estamos produciendo en varias piezas, porque ese tiempo nos va, digamos, a decir si puedo producir o cumplir con los requerimientos de un determinado cliente en potencia. Aquí vemos algo importante que para analizar la potencia neta, por lo menos en el torno y en la pieza que se va en el material que se va a tornar, vamos a utilizar esta ecuación, donde es BC por AP por FN por KC entre 60 por 10 a la 3. Fíjate que BC, en este caso, es la velocidad del corte en metros sobre milímetros. AP es la profundidad del corte, ¿sí? O sea, BC es la potencia de giro. ¿Quién es BC? Es la velocidad del corte en metros por milímetro. Fn es el avance del corte en milímetros por revolución. Kc es la fuerza de corte específica en newton sobre milímetros. Y todo esto se divide entre 60 por 10 a la 3. Bueno, aquí también vemos, eso es para el caso del torno, pero en el caso del fresado, la velocidad de corte se van a denominar o se van a buscar como el diámetro de capacidad por pi por n entre 1000.
Fíjate que el avance por vuelta es velocidad final entre el número, entre el n, avance por diente, velocidad del uncillo y velocidad de la masa. Fíjate, bueno, esto es tema de torno. Aquí tenemos la pieza de trabajo, la nueva superficie, la herramienta de corte, movimiento de avance y lo que es el movimiento de velocidad de trabajo. Esto cuando está ladrado, fíjate que cuando un tornado, la pieza de corte está fija y la que se mueve es la que tiene el cabezal, y cuando es está ladrado, la pieza donde se hace el material está fijo, no se mueve en este caso, y la que se mueve es la herramienta de corte. En el fresado, generalmente se utiliza para dar, eh, aplanar superficies, ¿no? Aplanar superficies más que todo. Y bueno, yo quería que ustedes miraran y visualizaran allí. Vamos a ver algunas condiciones. Me gustó mucho este video a nivel de taller, y por eso pues lo vamos a compartir, lo vamos a ir explicando qué son las condiciones para el corte de los metales. Bienvenidos a este vídeo didáctico en el que vamos a hablar de las condiciones de corte en el torno. Este vídeo se ha creado en el grupo de elaboración de medios y recursos prácticos en colocar la profundidad pasando, colocar la velocidad de corte en el torno. También colocar la profundidad pasada en el torno. Y por último, colocar el avance automático en el torno. A lo largo del vídeo vamos a ver una breve introducción. Seguiremos con velocidad de corte, cálculo, esquema y colocación en el entorno. Después, profundidad de pasada, cálculo, esquema y colocación en el entorno. También avance, cálculo, esquema y colocación en el entorno. Al final del vídeo realizaremos unas conclusiones finales a modo de resumen. Las condiciones o parámetros de corte en cualquier mecanizado, también en el torno, son 3. Estas condiciones son las que se deben fijar antes de comenzar el mecanizado. La primera condición de corte es la velocidad de corte. La velocidad de corte depende de los materiales de la herramienta y de la pieza, y se obtiene de los catálogos de los fabricantes de herramientas. Su unidad es en metros por minuto. El rango de velocidad suele estar entre 0 y 1000. La velocidad de corte que usaremos hoy será 200 metros por minuto. La velocidad no se puede colocar directamente en el torno. Hay que utilizarla en revoluciones por minuto. Para ello usaremos la siguiente fórmula. Sustituimos velocidad de corte 200 por 1000 partido pi 3,14 por el diámetro. Usaremos el diámetro exterior de la pieza. 40. El resultado es aproximadamente... Hago una intervención acá. Fíjense que la velocidad de corte generalmente está en metros sobre radianes. Esa velocidad debe transformarse a revoluciones por minuto y se hace con la ecuación de velocidad de corte por 1000 por pi entre el diámetro. 600 revoluciones por minuto. Entre el diámetro inicial, En nuestro esquema, la velocidad de corte estaría colocada aquí. Como podéis ver, a veces en los talleres tenemos tablas. En estas tablas están las condiciones generales de corte. En esta tabla tenemos las velocidades de corte recomendada. Los materiales a mecanizar pueden ser aceros, aluminios, cobres. Tenemos torneado, fresado o taladrado. En nuestro caso, aluminio, podemos seleccionar desbastes o acabados. Las herramientas pueden ser de acero rápido o Cermex. En nuestro caso son de Cermex, que son las plaquitas. Se recomiendan velocidades de corte para desbaste hasta 300 y para acabado hasta 350. En nuestro caso usaremos 200, que es más conservador. Esta otra tabla se utiliza para calcular la velocidad de giro. Por ejemplo, para una velocidad de corte de 200 metros por minuto y un diámetro de pieza de 40 milímetros, obtenemos 1592 revoluciones por minuto. Aproximadamente esas 1600 revoluciones. Vamos a colocar la primera condición de corte. Importante, acá vamos a ver cómo
se hace la pieza y cómo se calcula esa velocidad de corte de manera real en un torno, ¿no? Aquí en este caso, pues vamos a ver que el material de trabajo va a estar pegado al cabezote del torno y la herramienta va a estar fija porque es un proceso de tornado, de torneado, perdón. Colocar la velocidad de giro, tenemos que mirar en la tabla las revoluciones más cercanas a las obtenidas en el 1100. Fíjense que cuando se hace el cálculo, que se llama revoluciones por minuto, por eso es que ahí explican y se explica que no se puede trabajar en Dianes por minuto o por segundo, porque precisamente cuando nos vamos al torno vamos a conseguir esa velocidad angular en revoluciones por minuto. La más próxima es 1400. Tenemos que colocar esa columna y la letra C. Como la marcha no entra, se tiene que mover el plato hasta que entre la marcha. De igual manera, para colocar la fila C, necesitamos mover el plato, quitar la B y colocar la C. Una condición de corte es la profundidad de pasada P. La profundidad de pasada depende del tamaño de la herramienta y de la potencia del torno. Se mide en milímetros. Su rango está entre 0 y 10 milímetros. En el ejemplo de hoy, pasaremos de una pieza de 40 milímetros a 36 milímetros. Para calcular la pasada, utilizamos esta fórmula. Pasada es el diámetro inicial menos el diámetro final partido por 2. Si sustituimos, tenemos 40 menos 36 partido por 2, 2 milímetros. En nuestro esquema, la pasada es la distancia entre la superficie antes de mecanizar y después de mecanizar. Realmente esto. En el torno vamos a colocar la segunda. Aquí vamos a ver cómo se va a hacer, una vez hecho el cálculo, la pasada dentro del material. Aquí observamos el material, ¿verdad? Vamos a ver si aquí se logra visualizar. El material inicial es este. Aquí está el cabezote, que es el giratorio. Y ahorita vamos a ver cómo se va a hacer la pasada. ¿Ok? Para ello, tenemos el cero en la cabeza. Del cero, primero tenemos que rozar la superficie. Aquí se puede ver desde otro punto de vista. Se ha repetido la operación enfocando el carro transversal. Y ahora que la herramienta ya está tocando la pieza, ponemos 0 en el nomio. Muy importante, recuerden el nomio, que es para medir medidas a nivel de nanómetros, ¿no? Lo vimos en metrología. Si nuestro torno dispone de un visualizador de cotas, también lo podemos utilizar. En este caso ponemos X40, Enter. Ahora que ya está al 0, tenemos que colocar la profundidad de pasada. En este caso, para pasar de 40 a 36, tenemos que darle 4 milímetros. El visualizador de cotas nos marca 36 milímetros. Al observar la herramienta, vemos cómo esta se ha introducido en la pieza 2 milímetros, que es la profundidad de pasada. Por último, tenemos la condición de corte del avance. El avance depende del tipo de herramienta y sobre todo de la potencia del torno. También se obtiene de los catálogos de los fabricantes de herramientas. El avance se mide en milímetros por vuelta. Un rango de avance sería entre 0 y 1 milímetro. Por ejemplo, en el caso de hoy, veremos un avance de 0,2 milímetros por vuelta. En nuestro esquema, el avance quedaría así. Fíjese que el avance ahí son 2 milímetros cada vuelta. O sea, él va a gastar 2 milímetros cada vuelta. Es la distancia que recorre la herramienta y dar la pieza una vuelta. Si buscamos en el torno, O sea, acá vamos a ver cómo se hace en el torno. de avances,
y buscamos la tabla donde están los avances, podremos ver el avance que necesitamos. En nuestro ejemplo, teníamos un avance de 0,2. En la tabla tenemos F1. Esta palanca hay que colocarla en el 1 y esta otra en la F. Debe estar en avance mecanizado y al encender el torno debe girar la barra de cilindrado. Esta es la palanca para los avances en automático. Al mirar el torno con más detalle, podemos observar cómo arriba hay un dibujo que indica que el movimiento de la barra se hacia la izquierda y abajo movimientos hacia la derecha. Enchufamos la máquina y le damos la palanca del automático. La máquina se mueve en 0,2 milímetros por vuelta. Desde otro punto de vista, vemos la operación. O sea, la máquina ahí se mueve 0,2 milímetros por vuelta. El avance. Da una vuelta y 0,2 milímetros es lo que se mueve el avance. En la pieza veríamos esto. Para quitar el automático, solo hay que dejar la palanca en su posición inicial. Desde otro punto de vista, veríamos esto. Sería el resultado. Como consideraciones finales en este vídeo, vemos que la velocidad de Bueno, acá se hacen, digamos, unas conclusiones y consideraciones del corte en el torno, ¿no? Se ha transformado la velocidad de corte, como se los dije, normalmente se tiene en metros por milímetro o a veces en radianes por segundo, y hay que calcularse o hay que llevarse a lo que es revoluciones por minuto, ya que, como lo podemos observar dentro del video práctico en el taller, dentro del torno no vamos a encontrar ni metros por minuto ni radianes por segundo, es la velocidad angular, sino vamos a conseguir ese RPM. Entonces, si la RPM por lo menos nos dieron cerca de 200, entonces vamos a tomar como referencia 200 revoluciones por minuto. Esto lo vamos a seleccionar en nuestro torno, en la caja de cambios principales. Se ha mostrado cómo se realiza también lo que es el cero de la pieza y después colocar lo que es la profundidad, ¿verdad? De la pieza también. Fíjense que el cero de la pieza es importante porque a partir de ahí es donde yo voy a comenzar realmente a hacer la pieza. Si no se hace un cero, porque a veces de pronto el material de corte con el que vamos a trabajar, esa superficie presenta irregularidades y yo comienzo a tornar a partir de allí, a hacer el proceso de corte, entonces voy a tener finalmente un producto final con dimensiones erróneas. También se mostró dentro del video cómo se coloca en automático el, el, el avance del torno y cómo el torno también lo puede hacer de manera automática. Claro, en la actualidad existen los tornos controles numéricos que meten el material, le meten las dimensiones a través de un programa y prácticamente el torno hace todo lo que se hace de manera manual. Claro, este torno debe estar bien calibrado porque si no, pues también va a salir una pieza defectuosa. Pero si está bien calibrado, repito, meten las dimensiones de la pieza a realizar y la pieza sale ya con las dimensiones que se desean con el mínimo error, ¿no? ¿Ok? Bueno, bueno, algunas herramientas de corte que vamos a ver acá también. Estimados alumnos, bienvenidos a Aquí lo voy a resumir, algunas herramientas de corte en el proceso de mecanizado por desprendimiento de viruta, que son generalmente los que generan las herramientas de corte, es el actor fundamental, debido a que el elemento que penetra el material y produce la separación y el desprendimiento del mismo
este, produce la viruta. Las herramientas de corte han evolucionado históricamente, al igual que las máquinas de herramientas que se utilizan. Y en este capítulo, pues, se procede a clasificar esas herramientas, ¿no? Yo voy a tratar de aquí de hacer un resumen por falta de tiempo. Fíjense que existen diversos criterios para clasificar las herramientas de corte, por ejemplo, según la cantidad de filos, ¿verdad? Según la cantidad de filos, pueden ser monofilos, que la mayoría de herramientas de torno, o multifilos, la fresa, las hojas de sierra. Según el movimiento, disculpe, doctor, espéreme 5 minutos que yo casi salgo. Es que- bueno, pero no, yo creo que ahí me... Ya, yo ahorita salgo y lo llamo, que estoy en clase. Dale, ahorita lo llamo. Perdón, disculpe, fue una llamada urgente. Según la cantidad de filos, ¿verdad? Vamos a encontrar que las herramientas son eh, monofilos, etcétera. El movimiento de corte pueden ser estáticas. Según la operatividad, pues, pueden ser, se pueden agrupar procedimientos de mecanizado, de tornado, de fresado, de perforar, y según la composición química, el material con el que se fabrican, determina la dureza, la planicidad y los parámetros de corte a los que pueden ser sometidos este mecanizado y velocidad de corte. ¿Ok? Por allí. Bueno, vemos los filos, es una de las clasificaciones de acuerdo al filo, ¿verdad? Aquí vimos algunas, ya va para ver si me carga, que no eh, de acuerdo a los filos, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar aquí la de los filos. Eh, ¿Cuáles son las características que define una herramienta de corte? Para que una herramienta de corte pueda efectuar su labor, pues en este caso por filo, por geometría, por resistencia al desbaste, que es la dureza, resistencia a la rotura y la tensidad, y la resistencia a la temperatura. Pues los filos pueden ser positivos, pueden ser filos neutros, pueden ser filos negativos. En los positivos, el ángulo que favorece la penetración del material se utiliza en materiales de pasto y de baja dureza. Neutros, el ángulo recto se utiliza en materiales de dureza, media fricción, etcétera. Y filos negativos, en este caso, el corte se logra por deformación plástica del material. Bueno, yo los invito a que chequeen este material porque el tiempo no me da, donde claramente están todas las herramientas que se utilizan para el corte. Y finalmente vamos a tener un material que también van a revisar cuáles son los fluidos más utilizados para el corte de los metales, que también por motivo de tiempo no me da la oportunidad de chequearlos con exactitud. Entonces, van a tener que chequear esos fluidos para el corte de los metales y posteriormente van a observar, vamos a ver si nos abre aquí. Ajá. Vamos a ver si nos da chance de ver algunas cositas por acá. Vamos a ver, yo creo que este es corto y se puede ver, se puede escuchar. La segunda es evacuar la viruta que se genera durante el proceso, Vamos a colocarlo evitando aquí que se para quede oírlo. adherida a la superficie. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal después de un largo y merecido periodo vacacional.
En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito del papel del fluido de corte en los procesos de rectificados convencionales. Como todos sabéis, el fluido de corte tiene básicamente tres funciones. La primera es lubricar la zona de contacto entre pieza y muela. La segunda es evacuar la viruta que se genera durante el proceso, evitando que se quede adherida a la superficie abrasiva de la muela. Y la tercera es la refrigeración de todo el proceso. En este vídeo nos vamos a centrar en este último aspecto, es decir, la acción refrigerante del fluido de corte. Para ello vamos a distinguir dos zonas bien diferenciadas dentro de nuestro proceso, la zona de contacto y la zona de no contacto. Como ya hemos explicado en vídeos anteriores, la zona de contacto entre pieza y muela es una zona, vamos a decir, complicada desde el punto de vista térmico. Así, es una zona en la que se superponen varios efectos. En primer lugar, tenemos el contacto directo entre cada grano y la pieza, que genera unas temperaturas de pico muy elevadas y de muy corta duración. En vídeos anteriores hemos visto cómo esas temperaturas o esos picos de temperaturas tienen muy poca influencia en la pieza final. Sin embargo, la acumulación de todas esas temperaturas de pico generadas en la interacción de cada grano con la pieza genera una temperatura de fondo que ya tiene una mayor duración y que sí que puede dar pie a daño de origen térmico en la pieza. Si hacemos caso a los estudios clásicos, por ejemplo, Malkin decía que pues una cantidad tan grande de energía en tan poco espacio y en tan poco tiempo generaba que directamente todo el fluido de corte que penetrara en la zona de contacto se evaporara, de tal manera que a efectos térmicos el contacto entre pieza y muela era un contacto que se producía en seco. Estudios más recientes, como los de Marinescu en su libro Tribology of Abrasive Machining Processes, decía que es cierto que se puede producir una evaporación del fluido de corte, pero desde luego no es despreciable la cantidad de calor que evapora. Ellos hacen unos cálculos y establecen que, pues en el mejor de los casos, el fluido de corte puede evacuar entre un 5 y un 10% de la energía puesta en juego durante el proceso. Evidentemente, esta cantidad es muy pequeña y alguno puede pensar, desde el punto de vista térmico no tiene mucho sentido la presencia del fluido de corte. Sin embargo, esto no es correcto porque, como hemos dicho, había dos zonas en la pieza rectificada, ¿no? La zona de contacto entre pieza y muela y la zona de no contacto. En esta zona de no contacto las temperaturas son bastante importantes. De hecho, como vemos en la figura de la izquierda, si nosotros no tuviéramos fluido refrigerante y midiéramos la temperatura del punto A lo largo de sucesivas pasadas, la pieza iría calentándose progresivamente. Este aumento de temperaturas seguramente generaría cambios en las dimensiones de las piezas rectificadas, produciendo una falta de precisión del proceso. Teniendo en cuenta que el rectificado es un proceso que se caracteriza por su precisión y su exactitud en las cotas conseguidas, evidentemente esto es un efecto absolutamente indeseado. Si nosotros aplicamos el fluido de corte, vemos qué es lo que pasaría en la imagen de la derecha. En ese gráfico se muestra cómo la temperatura del punto A se mantendría totalmente constante a lo largo de todo el proceso. Fijaros si esto es importante, que en las máquinas de última generación no solo existe un dispositivo de filtrado y acondicionamiento. Hay una aclaratoria allí que generalmente el fluido se utiliza para que la herramienta de corte precisamente no se vaya a deteriorar, no se vaya a dañar debido al calor producido precisamente por el contacto entre las fricciones. Entonces lo que hace es refrigerar. Él dice, sin fluido de corte, fíjense que en el gráfico de la izquierda de temperatura versus tiempo, cómo se dispara esa temperatura de fricción entre el material de corte y la herramienta de corte, mientras que con el fluido de corte lo que hace es refrigerar bastante la herramienta. Continuamos acá. De taladrina desde el punto de vista de limpieza, sino que también existen refrigeradores para tenerla a una temperatura adecuada para nuestro proceso. A la hora de aplicar nuestros fluidos de corte en rectificado, Aquí vamos a ver cómo aplican los fluidos de corte es muy importante controlar aspectos como el caudal y la presión. Otro aspecto muy importante es la orientación de la tobera que va a proveer de fluido de corte al proceso. Los manuales clásicos sugieren que la mejor manera de orientarla es de tal manera que el flujo sea prácticamente tangencial a la velocidad de corte y esté directamente orientado a la zona de contacto. Así que ya sabéis, para nuestros procesos de rectificado, presión, orientación de la boquilla y caudal adecuado. Como veis, el tema del fluido de corte y su acción refrigerante no es algo tan sencillo como a priori pudiera parecer. Evidentemente, todas las conclusiones e ideas que hemos estado trabajando en este vídeo son aplicables únicamente a rectificado convencional.
aquellos casos en los que tenemos rectificados con altas tasas de arranque de material, como el Griffith Grinding, o rectificado de perfiles complejos, como pueden ser el rectificado de engranajes, vamos a decir que siguen otras reglas y que merecen un vídeo individual para analizar qué es lo que pasa. Con esto acabamos el vídeo de hoy. Ya sabéis, dejadnos vuestras opiniones en comentarios, seguidnos en... Entonces, bueno, para cerrar la clase ya como tal, los fluidos para el corte de los metales se utilizan para evitar el desgaste progresivo y cuidar la herramienta de corte y la herramienta a cortar, y el material a cortar. Como dice el video, cuando se coloca la tobera debe de ser tangencial y apuntando hacia la zona de contacto para evitar precisamente esas fluctuaciones de temperatura generadas por el roce y nuestra material de acortar o nuestra herramienta de corte no se deteriore con facilidad. Algunos también se utilizan aparte de refrigerantes también eh, como lubricantes también. Pero más que todo, en este caso, los fluidos de corte es para evitar, por lo menos en esta sección de procesos manufacturados, para evitar el recalentamiento entre el punto de contacto de la herramienta de corte y el material a cortar. Y evitar que tanto la herramienta de corte como el material a cortar tengan o no se tenga la superficie de acabado perfecta y nuestra herramienta se nos vaya averiando. Bueno, mis estimados estudiantes, espero este módulo 2 pues sea de bastante provecho. Creo que aquí hay un material de la velocidad de corte y avance. Este material también va, ¿no? Este material también va. Aquí se explica cómo hacer un problema de velocidad de corte. Es muy sencillo, son cálculos realmente muy sencillos. Y también de ahí va a salir un problemita. Repito, por motivos de tiempo no me da chance de tocarla, pero los problemitas son muy sencillos. Son una formulita, van a buscar en una tablita y vamos a hacer unos calculitos. Y digamos, el módulo 2 va a salir de estas videoclases, de esta clase que también di hoy y que aclaré, y vamos a hacer preguntas referente a lo que es el mecanismo de corte del material, las condiciones para el corte de los metales. De pronto los cálculos que salen no se van a salir de las videoclases, y también lo que son las herramientas de corte y su clasificación, y lo que es el corte, los fluidos para el corte de los materiales. Bueno, mis estimados estudiantes, si no más se más hace referencia, me despido de ustedes esperándolos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.